Estamos de nuevo juntos con Ivo y Yaemi en Saedno, y seguimos hablando de esos temas tan importantes e interesantes para todos nosotros. Hoy, como mencionamos en el episodio anterior, continuamos con el tema de las elecciones conscientes y el significado y poder de elegir como una forma de existir. También lo que estábamos platicando en la conversación previa, literalmente unos minutos antes de empezar, es en realidad por qué ocurre esta gran confusión en el momento en que nos sumergimos y comenzamos el camino de darnos cuenta de que somos algo más que materia, y por muchos detalles que entren en esa dirección, pero también algo más importante, el problema en realidad, ese es el eterno problema filosófico cuando pensamos que ya sabemos algo. No es así para muchos de nuestros espectadores quienes nos siguen desde la primera temporada de Juntos. Puede parecerles que algunas palabras que se usan, algunos subtemas que se abordan, ya se han hablado antes. Puede parecer que esto ya es material pasado, pero yo simplemente digo, oito, eso no es para mí. Esta es una nueva perspectiva desde nuestro punto de vista actual, es otro mundo, otro encuadre, otra realidad. Ver hasta dónde y cómo estás dispuesto de nuevo a encontrar ese punto de intersección, que es tan único y que todos buscamos, sin importar lo que investiguemos. Bienvenidos de nuevo, queridos amigos, y me gustaría hacer una pequeña introducción y poner las cosas en una dirección y después continuar con las elecciones que empezamos desde el propósito anterior. Yo agregaría a todo esto que están comentando que en realidad todo este tema de las elecciones no es solo nuestro. Entonces, el tema tanto con Privalya, en su canalización, en su canal como contigo, los mensajes que llegaron, fue planteado por la Alianza Galáctica. Y la idea es, ¿verdad? Sí, de verdad, que entendamos que es necesario entrenarnos para tomar decisiones conscientes. Sí, porque tengo la sensación de que estamos entrenándonos para tomar decisiones conscientes, pero a esas decisiones las llamamos conscientes solo cuando han pasado por nuestro propio filtro, o sea, decisiones personales. Están controladas por nosotros mismos y por lo que ya tenemos como preferencias, como exigencias, como algún tipo de experiencia de una u otra manera. ¿Y cómo debemos ser? ¿A qué me refiero? Bueno, ahora estamos tocando el tema de las decisiones, pero esos mensajes te llegan a ti mediante la canalización, y nos lo dijeron a nosotros, a Sami, lo han dicho miles de veces, nosotros lo hemos comentado miles de veces. Y ahora la pregunta que debemos hacernos es si estamos tomando decisiones conscientes, ¿verdad? Mientras se nos sigue dando esto como tema. ¿Tema? Sí, ¿verdad? Es una pregunta muy delicada porque te hace pensar. Si ya no necesitamos entrenar más la conciencia de la elección, difícilmente se nos manifestará en el entorno. Y como mensajes y como canalizaciones y de cualquier otra manera, como letreros, reflejos y así sucesivamente, cuando realmente está presente. Y entonces, ¿qué significa una elección consciente? Y ahora, aquí el momento es muy delicado, porque por un lado, la elección consciente somos nosotros. Ser conscientes de que estamos tomando decisiones, ¿Verdad? hasta aquí eso es maravilloso. Y sabemos todo el tiempo que estamos tomando decisiones y gracias a esas decisiones manifestamos el mundo en el que vivimos. Por un lado, eso es maravilloso. Por otro lado, recibimos un mensaje durante la meditación de la fuente. ¿Cuál es nuestra elección? Escuchar el mensaje o no escucharlo, es decir, Lo hacemos, le prestamos atención. ¿Y lo hacemos conscientemente o sí? Vesna, siempre lo haces conscientemente, si lo has escuchado o sea, si lo has manifestado, tú. Si te haces el desentendido tú por... Sí. Te haces el desentendido, debe haber una razón para hacerlo. Te haces el ofendido, el que no entiende, considerando que lo mencioné simplemente por la frase, manipulamos conscientemente, ¿verdad? Eso que comentamos a menudo, sí, exactamente. ¿Cómo es posible que puedas manipular conscientemente? ¿Cómo lo haces? Si antes de eso, ¿verdad? Tú jalas ciertas cosas o quieres controlarlas de cierta manera, ya lo has hecho antes. Mira, estoy comentando cómo podemos manipular conscientemente y además manipular la fuente. ¿Soñamos todas las noches? ¿Interpretamos nuestros sueños? No, incluso mucha gente dice, yo no sueño.
Manipulamos conscientemente los mensajes de la fuente al ignorarlos. Sí, y entonces eres consciente de tu elección después de eso. Pero aquí la pregunta interesante es que manipulamos basándonos en una elección que ya hemos hecho sobre algo. O sea, hacernos los desentendidos, como dices tú, hacernos pasar por personas que no pueden tomar una decisión, como Serfi, ¿no? No tengo información sobre todos los detalles, no me han traído objetivos y así sucesivamente. No funciona. Y con base en esa elección que hemos entrenado durante suficiente tiempo y no podemos llamémosla inconsciente, porque hemos hecho entrenamientos en esa dirección hasta que lo logremos, lo hicimos. Porque es completamente consciente. Que al final lleguemos a esos estados en los que nada depende de nosotros. Y por eso son guiados. Soy dependiente porque nada depende de mí. Sí. La idea es realmente ser consciente, darse cuenta de cómo conscientemente estás aquí, porque no tendrías manifestación si no estuvieras conscientemente aquí. ¿Y cuál es la razón por la que conscientemente viniste aquí? Para experimentar la realidad y las interacciones con lo maravilloso. ¿Por qué tienes que experimentar alguna realidad? ¿Por qué no te quedas en la fuente todo el tiempo? Bueno, porque eso ya existe como una posibilidad disponible. Bueno, en cualquier momento puede ser la fuente así tal cual. Así es. La cuestión es que de eso debemos darnos cuenta, porque ¿qué es realmente la fuente? La fuente como información es un enorme, enorme campo de información. Aquí tengo toda la información, ¿verdad? Eso es en resumen para representar aquí la fuente como un libro. Tenemos todo el campo de información y ahora debemos hacernos la siguiente pregunta. Ya que lo sabemos todo, porque tenemos todo el campo de información, al final nosotros mismos somos la fuente, tenemos todo ese campo. ¿Podemos experimentar un estado de no saber, es decir, experimentar por un momento como fuentes alguna forma de no saber y vivirlo como tal? Exactamente, tenemos toda la información. Entonces, en la práctica, no sabemos qué significa no saber, qué es ese estado de no saber. No podemos experimentar un estado de desconocimiento, vivirlo, vivirlo, vivirlo. Vivo la vida, me suscribo con ustedes, vivo la vida y estoy con ustedes. La cuestión es darnos cuenta precisamente de eso, que no solo no puedo investigar, no solo no puedo aprender. Ni siquiera puedo verlo, ni siquiera puedo separarlo de que no hay manera. Ni siquiera puedo separarlo de toda la información, pero al mismo tiempo no tengo la información disponible. ¿Qué es ese no saber y cómo, en principio, se alcanza ese estado? Y por esa razón, ya que tengo toda la información todo el tiempo, separo un elemento, una esfera, Un área, un enfoque, sí. un núcleo al que llamo elección. Sin embargo, si esta elección existe por sí sola y está cerrada, entonces es un punto fijo. Bien. Sí, Imi, en el momento en que lo eliges se manifiesta y yo ya sé que es eso y tengo que desaparecer. ¿Y eso también se apaga como un fósforo, Emi? Incluso aún más rápido, 5,3 por 10 a la menos 0.44 segundos. Para cuando lo revelas ya ha desaparecido. Sí. Entonces existe el momento. ¿Qué es lo que necesito hacer? Bueno, justo en ese momento es correcto crearme un entorno, porque entonces aparecen muchas incógnitas. Sí. Y entonces aquel que se ha manifestado para tener la conexión de frecuencia con los demás que podrían manifestarse, es correcto que los cierre. En la esfera general de reglas comunes de desconocimiento, lo subrayo, reglas comunes de desconocimiento. Pero también reglas comunes de conocimiento, por otro lado. Pero por otro lado, también reglas comunes de lo ya conocido. Sí, y entonces, ¿qué hago yo? Planteo la ignorancia como una esfera, pongo muchas de esas esferas de ignorancia
y en conjunto todas esas esferas de ignorancia forman una nueva esfera que ya se convierte en un egregor para todo lo común, un guardián de toda esa ignorancia, un guardián, ¿verdad? Un egregor, un guardián, y encierro todo eso en esa ignorancia. Y entonces entre los que no saben que ya están encerrados en esas reglas, empiezan a surgir todo tipo de cosas, infinitas interacciones que yo no tengo manera de conocer, ya que por mí mismo puedo poner la libertad de elección. De las infinitas probabilidades, cada elemento puede experimentar infinitas interacciones y probabilidades. ¿Por qué en la introducción de la segunda película, la colectividad y en parte de la primera y de los primeros libros, muy a menudo existe el elemento del tablero de ajedrez? Y hay un pequeño mensaje que dice, cada peón se convierte en rey. Ahora, si yo soy una fuente que se ha limitado a cierto espacio con la idea de interactuar con todos los demás elementos, poco a poco iré expandiendo ese espacio. Es decir, iré adquiriendo más conocimiento a través de la ignorancia. Iré resolviendo cada vez más y más tareas. Sí. Iré resolviendo cada vez más tareas sobre la ignorancia, mientras yo mismo acumulo cada vez más y más conocimientos. ¿Hasta dónde puedo expandirme hasta el infinito? Si yo exploro lo desconocido y ese es el espacio de Higgs, es infinito. Es infinito, es decir, de esta manera, ¿cómo se realiza el desarrollo? ¿Se realiza? Experimentamos desarrollo al experimentar la interacción entre un elemento que tiene toda la información, pero está limitado en un campo dado, y todos los demás elementos que de la misma manera tienen toda la información, pero están limitados en un campo dado. Y entonces se vuelve infinito a la potencia de infinito, un enorme campo de incógnitas. Pero que en el momento en que se hacen conocidas, eso ya no es conocimiento. Y eso va como información a la fuente que en sí misma lo tiene todo, y de esa manera la fuente se desarrolla a sí misma. Y como el tablero de ajedrez es exactamente lo mismo, la misma combinación de infinitos movimientos, ¿verdad? 8 por 8 en un solo campo, en un solo campo. Y si añadimos los ajedrezes protobúlgaros, que también son de 9 por 10, entonces absolutamente llegamos al infinito. Y si añadimos un elemento que bajo ciertas condiciones, la pieza capturada en el ajedrez puede ser devuelta y restaurada entre paréntesis, renaciendo en el ajedrez. ¿Qué pasa? ¿Se vuelve infinitamente eterno? Esa es la misión, el sentido de nuestra existencia, tomar decisiones, limitándonos a nosotros mismos, interactuando con los demás, sin restricciones infinitas, haciendo cada vez más elecciones, porque eso es una belleza única. Piensa, una vez eres la fuente que toma la decisión de convertirse en una limitación, pero eso es una limitación. En cada momento, en cada paso, en cada interacción, sigue y sigue y sigue tomando esas decisiones. Y eso es ser a imagen y semejanza de la propia fuente, y tú eres la propia fuente todo el tiempo. No eres una extensión, ni una copia, ni menos, ni más. Eres tú, eres todo eso. Y el hecho de que podamos tomar esas decisiones es lo más hermoso que nos hace. Fuentes en cada momento. Y esa es en realidad la idea del ajedrez, en la que tú eres la fuente y el reflejo y la manifestación que continúa y nos mueve. ¿Y qué significa cada pieza se convierte en rey, pero tú por definición eres el rey, la fuente que crea el ajedrez? ¿Que va a crear el ajedrez para convertirse en un peón? Para convertirse en un peón y jugar con todas las piezas posibles, y que el peón interactúe con todo su entorno. Esto es exactamente como Yu-Gi-Oh, que te contó ayer que es eso, solo algo único para recordar que tú eres el faraón, ¿verdad? Eso es el faraón, o sea, tú eres la propia fuente. Y en el momento en que aceptas que eres eso, realizas el todo, el juego completo, todo. Y como ejemplo, el ajedrez, el tablero de ajedrez,
Y sobre esa infinitud, sobre ese volumen de posibilidades y probabilidades que existen, y por esa razón, ¿verdad? Comentamos que nuestra existencia es eterna. Como ejemplos son, cuando quisieron recompensar de alguna manera a quien inventó el ajedrez, y él dijo, pongan en cada casilla un grano, en la primera un grano, en la segunda 2, en la tercera 4, en la cuarta 8, en la quinta 16 y así sucesivamente. Progresión geométrica, imagínate el resultado de esa manera, lo que obtenían en 64 casillas. ¿Sabes cuánto es? ¿Cuánto es? Alrededor de 140,000 toneladas. Ok. El trigo de todo el reino no fue suficiente, ¿verdad? No alcanzó. Para pagar este juego. Y ahora aquí está el punto delicado, es decir, ¿cuáles son sus probabilidades y posibilidades de exploración? Infinitas. Y cada vez te manifiestas a ti mismo como una limitación diferente, con el fin de explorar la interacción entre tú y los demás. Limitaciones que también son fuentes, pero al mismo tiempo son limitaciones de la propia fuente, es decir, tú interactúas, yo soy conmigo mismo, lo cual sigue siendo yo soy, pero todo lo demás sin yo soy, sin la limitación yo soy. Mientras soy. Mientras soy. Y ambas fuentes y así nos volvemos yo soy el camino y la fuente y la vida. ¿Qué es la vida? Vivo de ti, vivo de la interacción entre yo soy y los demás yo soy, que son tus reflejos. Sí. Podemos hacer algo como una breve demostración, un ejercicio, si recuerdas la habitación llena de espejos reflejando. Podemos hacer ahora un ejercicio mental muy breve, simplemente imaginando de alguna manera y acercándonos a esa infinitud que está encima. Pues sí, eso es extremadamente fácil. Si cierran los ojos, está todo tranquilo, que todos los espectadores lo hagan también. Cierren los ojos. En el momento en que cierren los ojos, imaginen que están en el centro de un espacio oscuro. Ahora enciendan una luz para poder verse y ahora comiencen. Pongan un espejo frente a ustedes. Muevan la mano, el pie, lo que tengan para ver que el reflejo también. Perfecto. Ahora imaginen que el reflejo también son ustedes, pero simplemente lleva otra ropa. Ven, esos son ustedes y el reflejo es a su imagen y semejanza, pero es un poco diferente a ustedes. Ahora agreguen espejos similares, unos 10 más alrededor de ustedes y mírense, hagan toda una habitación circular. Mírense en cada uno de los reflejos, que es un poco diferente de ustedes mismos y de cada uno de los demás reflejos. Suscríbanse. Ahora miren profundamente dentro de los espejos. Ahí también se reflejan los reflejos de los propios reflejos y ellos también se diferencian de sí mismos de la misma manera. Ahora agreguen una cúpula sobre ustedes que también tiene espejos. Hagan lo mismo en el piso. Como parte de una esfera, toda cubierta de espejos. En cada uno de esos reflejos ves pequeñas terrazas, las pequeñas diferencias entre lo que eres y los reflejos que se reflejan, pero al mismo tiempo también los reflejos de los propios reflejos. Si miras profundamente dentro de esta situación, descubrirás toda la infinidad de espejos que se reflejan constantemente en diferentes espejos. Y en realidad, en el fondo de todo esto, si te miras desde afuera, eres tú mismo. Ahora a todo esto. Salgan de esta esfera. Miren desde afuera e imaginen que toda la esfera está cubierta de espejos. Y alrededor de ella hay miles de millones de esferas de espejo.
Obsérvenlas en una elipse, en una esfera, y párense en el centro con algunas ligeras distorsiones. Toda esa esfera suya se refleja en miles de lugares y ustedes mismos se reflejan, pero un poco diferente de lo que realmente son. Ahora ustedes son la fuente de todo el universo, no son todo lo que existe. Y cada elemento con el que han tenido contacto contiene miles de millones de reflejos internos. Si recuerdan cómo crearon cada esfera, entren ahora en cada una de las esferas. ¿A quién verán? A ustedes mismos con pequeños reflejos, con pequeñas desviaciones, a ustedes en los propios reflejos, pero dentro de la propia esfera hay miles de millones de esos reflejos. A su imagen y semejanza, si salen de la propia esfera, de nuevo hay miles de millones de reflejos desviados de ustedes mismos, pero en realidad a su imagen, a semejanza figurativa. Y ahora pregúntense, ¿conozco cada uno de estos elementos? De hecho, esos son ustedes mismos, con pequeñas desviaciones. Acepten todo esto, suscríbanse a nuestro reflejo dentro de ustedes mismos. Y deseen absolutamente todos, espejos como confonía, que regresen hacia ustedes como en la caricatura, que se encojan, que se metan dentro de ustedes. Y cuando estén listos, salgan de sí mismos y obsérvense desde afuera. No son una esfera de espejo que contiene todas las esferas. Y en cada esfera hay miles de millones de espejos. Y si en ese momento se miran fuera de sí mismos, descubrirán un sinfín de muchas esferas de espejos. Esos son los capullos mutis universos. En cada universo hay miles de millones de universos y dentro de ellos hay miles de millones de reflejos. Y todo eso con estos Samnitivis. En este momento, sientan la emoción de reconocer cada uno de estos elementos porque esto con estos Samnitivis tiene algunos cambios. Sientan el potencial de este conocimiento. Ahora ustedes son fuentes y contienen cada elemento de todo lo que es. Lo saben todo. Pero entienden cómo se siente Musicó y quién creó el primer espejo. Vuelvan a él. A tu lado, TV. Pero solos en el espacio oscuro. ¿Pueden sentir alguna emoción, alguna interacción? Saluda a uno de tus reflejos. Y entonces descubrirás cuál es el estado, cuál es la situación, interactuar con tu entorno creado a tu imagen y semejanza. ¿Conoces cada uno de estos elementos? Pues eso eres tú, con una pequeña desviación. Acepta toda la información de la fuente. Siente cómo reconoces cada elemento de tu entorno. Y al mismo tiempo regresa a ti mismo. ¿Ahora te das cuenta de quién eres? Este elemento limitado que ha tomado la decisión de interactuar en su entorno con todos los demás elementos para complementar el conocimiento de sí mismo. ¿Qué significa experimentar el conocimiento? Cuando estés listo, abre los ojos.
¿Y ahora cómo es? Con esto es una meditación absoluta. La idea era darnos cuenta de que en realidad todos nosotros somos fuentes que contienen todos los elementos en nosotros mismos, conocemos todos los elementos precisamente para poder experimentar de esta manera. Exactamente, y no significa tanto para mí, es suficiente simplemente desconectarnos por un momento de la experiencia de la envoltura y entonces Ustedes, ¿quiénes eran? Solo una envoltura que creó simplemente espejos. Sí, bueno, pero ustedes son todos los espejos, ustedes son todo el universo, todo el multimultiverso, ustedes son la propia fuente. Pero al mismo tiempo han tomado la decisión de darse cuenta de sí mismos, contrayéndose en ustedes mismos. Y por eso el sentido de nuestra existencia es tomar decisiones. Cada cosa que se experimenta ya es conocida y se convierte en parte de ustedes mismos, las fuentes. Y aquello que están por descubrir es su espíritu explorador. Buscar siempre nuevas y nuevas interacciones con los reflejos que se diferencian un poco de ustedes mismos, pero que son ustedes mismos. y eso en realidad es la única elección posible y la única dirección que siquiera podemos experimentar. En este plano la elección se convierte en el sentido de la existencia. Sí, y mientras más elecciones tomamos y mientras más categóricas son esas elecciones, mejor nos llenamos a nosotros mismos con las interacciones dentro de nosotros mismos. Y tanto más vemos que será cada vez más fácil y más fácil y más consciente puede avanzar en esto. Y entonces hay una versión en la que puedas decir eso, no me sale. ¿A quién ofendes de esta manera? A ti mismo, a la fuente, cuando no reconoces la fuente. Esta constante, sí, esta constante ofensa que aplicamos sobre nosotros mismos se llama orgullo. Sí, Y viene de una palabra rusa, así, gorka, sí, amargo, bastante amargo. ajá. Mm, amargo, suficiente amargura. Una vez que tocas eso con lo que empezamos, Sí, ¿cómo, cómo lo creamos y lo mantenemos como un hábito y con entrenamiento a partir de ahí? bueno, mira, te das cuenta de que todos esos reflejos eres tú mismo, es decir, todo tu entorno, quién, cuál, Yo mismo, qué necesitas realizar dentro de ti, entre tú y tu entorno. Interacción, comprensión, Interacción. ¿Quién debe tomar la decisión sobre estas interacciones? ¿Entiendes? porque y Lo que sea que elijas, elige. ¿Está mal? no siempre lo hago. cada elección es correcta. Cada elección es correcta. Y en este plano, si eliges ser una víctima, eso es perfecto, vas a explorar los estados de víctima. Si eliges ser un creador perfecto, también exploras ese estado. ¿Cuántos son esos estados? Los viste infinitamente muchos, infinito al grado de infinito. O sea, ¿cuántas veces te vas a producir a ti mismo como el límite? Mira la esfera lejana. Infinidad de veces, infinito. Cantidad de veces y Esta infinitud, ya que es la propia fuente y tiene el libre albedrío para tomar decisiones, sí, limitarse a sí mismo de infinitas maneras diferentes y interactuar, sí, e interactuar con estos infinitos reflejos. ¿cuándo terminará? ¿Cuándo? Cuando, precisamente por esta razón, el primer punto sobre su existencia es que usted existe y eso es inmutable. Es decir, ustedes son personales una vez creados, una vez formados, una vez limitados por ustedes mismos, para ustedes mismos. Ustedes son infinitos. A partir de ahí, y la belleza de esa existencia es solo una, tomar decisiones.
Precisamente por esa razón, cuando durante mucho tiempo no hemos hecho algo, sabemos lo que debemos hacer o sabemos que es momento de tomar una decisión. Una elección, una decisión, bravo. Simplemente nos sentimos aplastados y simplemente dispersos y cada vez parece que estamos al borde de dejar de existir. La razón de esto es que en ese momento tenemos todas las probabilidades y las sentimos infinitamente por la eternidad, pero no hemos elegido ninguna, pero no elegimos ninguna. y entonces sentimos el volumen sin tomar ni una sola decisión. Y nos ofendemos como fuentes exactamente y con el potencial de toda la fuente que originalmente somos, volteamos ese potencial para hacerlo al revés y en la dirección de la propia fuente. Y ese es el orgullo que hace un momento dijiste, lo dijiste perfectamente, simplemente es único, un sentido único por el orgullo. En cualquier plan, ¿verdad? Destruimos las posibilidades de la fuente que somos y no podemos destruirlas, pero aún así nos resistimos. Y en ese momento en la práctica que hacemos, todo el potencial de la fuente, toda esa energía que se nos ha dado para elegir, nosotros elegimos no elegir mucho. Pero por otro lado, el hecho de que exista como opción también es, en cierto grado, hermoso, porque en el grado 12 de belleza es infinito, ¿verdad? Y es genial que exista como opción. ¿Y entonces cuál polaridad es mala? ninguna. De hecho, una siempre fluye hacia la otra, porque incluso si elegimos no elegir, aún estamos eligiendo. O sea, no existe la versión de no elegirnos, no existe la versión de no aceptar, porque incluso si aceptamos que no aceptamos, de todas formas ya aceptamos. Sí, Incluso si creemos que no creemos, de todas formas creemos. Y la paradoja, el punto de conexión es que si creemos en la incredulidad, en la práctica resulta que nuestra fe es tan fuerte que hemos logrado creer en lo opuesto a la fe. Y justo ahí está la cinta de Möbius y el ciclo de toda la energía. Y entonces hay elementos en tu entorno que sean diferentes de una esfera espejo. Pero eso significa que en lo observado no. Todos son esferas de espejo, y es precisamente por esa razón que la Biblia fue escrita así. Cada uno crea solo una limitación y esa limitación crea a su imagen y semejanza un reflejo, ya que el propio reflejo es un reflejo de reflejos que crea en este plano de pensamiento. ¿Entienden lo poderosos que son los mensajes de nosotros hacia nosotros mismos? Y ahora vean cuántas posibilidades tenemos. Soñamos para saber cómo tomar las decisiones correspondientes. Hacemos regresiones o progresiones para corregir esas decisiones. Nos encontramos con el entorno, que son nuestros reflejos, como señales de cuáles serán nuestras próximas elecciones y pasos, para así realizarnos a nosotros mismos. Tenemos intuición. Tenemos intuición. También tenemos bastante déjà vu. Precisamente después de la meditación, canalizaciones, tenemos miles de sueños lúcidos. Hemos creado todo tipo de variantes y opciones, ¿verdad? Para que podamos, respectivamente, Sí, en el verano sí. probarlas, ¿verdad? Incluso dicho de esta manera. Y de nuevo, para entrar ahí donde somos completos para poder complementar la imagen concreta. Exactamente. Y todo el tiempo, ser conscientes de que complementamos conscientemente el conocimiento de nosotros mismos a través de la interacción entre las ignorancias que somos, como elementos manifestados, como hologramas. Y las interacciones entre los hologramas en realidad complementan el conocimiento de la fuente sobre la propia ignorancia, y nosotros somos quienes lo experimentamos. Y estamos constantemente de un lado y del otro. Simplemente esto es algo único. Estás vivo por la elección que hiciste de interactuar con el entorno espiritual, con los reflejos a tu imagen y semejanza. Eso es la vida. Tú solo estás vivo cuando tienes interacción, pero para tener interacción es necesario tener acción mutua.
Suscríbete. Pero para tener interacción es necesario tomar una decisión. Si no tienes elección, todo sigue siendo igualmente posible, porque te conviertes en la fuente Sí. que es solo informativo político. Tú como fuente creas un entorno. Que cuando tú no tomas esa decisión, ella la tomará por ti. Pero eso se manifiesta en nosotros como un ambiente de incertidumbre. O sea, un día será de una manera, otro día será diferente. Quiero hacerlo, la idea es que quiero tener una pareja, pero no estoy convencido. No he tomado esa decisión definitiva, no he dado el paso. En consecuencia, aquí desaparecen esas posibilidades justo frente a mí. Suscríbanse. Pero en el fondo está la elección, siempre y bien. Y es necesario saber algo más si entendemos que en el fondo está la elección y aprendemos a elegir. La diligente interactuando con el yo no desconocido. Bueno, mira, en toda esta situación, si es necesario saber otra cosa, es necesario recordar que nosotros somos la propia fuente y tenemos información sobre todo. O sea, puede alguien decir, no sé, Pero aún así lo decimos constantemente. sí, y ahora aquí veamos dónde está la relación entre una cosa y la otra. ¿Qué hemos hecho para limitarnos? Nos hemos restringido con nuestro propio Frecuencia, frecuencial. rango y Nos hemos definido solo como. solo, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí. ¿Te preguntas qué necesitamos hacer para obtener más información? O mirar hacia afuera, a algún lugar diferente a nosotros. Sí, o sea, simplemente hacia afuera y buscar. Y empezar a buscar ampliar el rango. Y entonces sí, si buscamos dentro de nuestro entorno, entonces ampliaremos nuestro rango hasta los límites del egregor, de ese entorno en el que estamos. Pero si empezamos a buscar fuera del egregor, entonces recibiremos la canalización que tienes a través de tu canal. Sí, ¿verdad? Para expandirnos al tamaño de una galaxia. Sí, sí, bueno, con tantas galaxias nos se van a detener ahí. No. Tenemos que ir para estar ahí. Y de hecho, todas estas elecciones son lo mismo, son su elección de convertirse en buscadores e investigadores de su propia desconocimiento. Y de hecho, esa es nuestra oportunidad de desarrollo y la acción que debemos tomar es para llegar a la interacción. Porque ahora, bueno, esto se volvió una verdadera meditación, ¿verdad? Realmente nos sumergimos y simplemente nos dejamos llevar. Creo que aquellos que están viendo también lo han experimentado de la misma manera. La idea es que, la belleza es que ahora, teniendo precisamente esta limitación, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tiene, también tenemos esta oportunidad. Además de ser observadores, también podemos ser quienes dan los pasos, ¿verdad? Los elementos que realmente dan los pasos correspondientes. Y esa gratitud que pasó por cada uno de nosotros, expresarla hacia cada reflejo que está a nuestro alrededor. Y entonces reunimos la fuente como potencial con la acción, con el conocimiento, sí, que podemos experimentar y entonces somos verdaderamente felices todo el tiempo. Eso es. Sí, y esa felicidad, para distraer un poco a los espectadores, es como las tres vacas. Una dijo muy, la otra justo quería decir, y la tercera me quitó las palabras de la boca. Yo sé cómo me parece, cómo hablamos, a veces lo expresamos en papel, eso es algo tan. Simplemente no sé cómo decirlo, ¿entiendes? Yo después de terminar el ejercicio iba a decir que ya no hay necesidad de seguir hablando de eso, mejor cerramos el tema, es suficiente, si no entendemos todo, ya, adiós, de verdad. ¿Cómo te sentiste así si de todos modos estás en la habitación? Pura meditación, en serio. Me parece muy interesante. Como si hubiera pasado como por un tubo. ¿Lo sentiste? ¿Viste algo? ¿Abre algo? Vi todo eso de lo que se trataba, simplemente estaba en mi mente, vi unas hojas de luz que pasaban. Es muy interesante, no se puede describir así con palabras. Creo que cada quien debe vivirlo por sí mismo y Es ¿qué necesito? Para mí fue único. una experiencia.
En todo caso, no estaba sucio nada, de alguna manera me había lavado el cuerpo. Sí, probablemente sí, sí. Sí, esto ya no. Esto ya no. Y entonces llegamos a la conclusión sobre las propias elecciones conscientes. Entonces, cualquier elección que hagamos es la correcta. Al mismo tiempo, si esa elección conscientemente nos regresa a cosas que ya hemos conocido, ¿a qué nos llevará? Pues Lo cerramos poco a poco. Esto, es así. Llamada charane o apazona. Esto es lo que se llama la repetición de los eventos, solo que nosotros, tal como lo hemos planteado ahora, pero desde un punto de vista un poco más global, sigue siendo paradójico e imposible porque no hay repetición. ¿Verdad que sí? ¿De qué repetición de eventos estamos hablando y cómo podemos... Nosotros no podemos dejar de tomar nuevas decisiones y no podemos dejar de experimentar cosas nuevas, no experimentamos cosas nuevas, pero claramente podemos crearnos una especie de ilusión, algo parecido, que tiene su propio propósito, pero al final, si somos conscientes de que solo después de un segundo ya somos diferentes y ya incluimos, activamos la conciencia de la elección consciente, Sí, entonces las cosas deberían empezar a ir cualitativamente mejor. de forma natural. Y entonces volveremos al pasado para asegurarnos de que la elección que hicimos se llevará a cabo. Mine, no. Buscaremos cómo incluso una situación aparentemente igual es diferente en el presente y qué nuevo podemos aprender de ella. incluso cuando lo intentamos, pero entonces nos quedaremos en la limitación de la situación anterior. Sí, o sea, el rango será muy pequeño. Sí, sí, eso es, y cada vez, si queremos. Si buscamos seguridad, nos iremos encogiendo cada vez más, para buscar una mayor seguridad dentro de la esfera espejada que somos. Sí, Porque mientras más nos encogemos, más aterrador y más grande se vuelve todo lo de afuera. De hecho, absolutamente entonces, pero entonces se vuelve aterrador. ¿Y tú cómo tomaste la decisión? Sí, Porque tú tomaste la decisión de limitarte hasta cierto punto. ¿Y por qué quieres reducirte todavía más? sí, y lo más interesante que se me vino a la cabeza mientras hacíamos el ejercicio fue, a veces decimos que no tenemos el valor de tomar cierta decisión, que entendemos, por ejemplo, que debemos hacerlo o que nosotros mismos nos lo mostramos. Sin embargo, pero si la fuente tiene el valor de todo el conocimiento, de limitarse A un conocimiento totalmente limitado, sí. ¿verdad? Entonces, ¿de qué tipo de valentía estamos hablando? Que nosotros, y si ya no lo hemos hecho después de haberlo hecho una vez, realmente tiene sentido no hacerlo una y otra vez. Y ¿Cuándo en todo esto? Tengo miedo, ¿eh? no puedo. No puedo, no tengo oportunidades, no sé cómo, no tengo ese potencial. Entonces, ¿todo esto qué es? una excusa. Y eso es una excusa y darle importancia para justificar mi propia falta de deseo de desarrollarme a mí mismo y de investigarme a mí mismo hasta el infinito. Pero entonces, ¿qué? ¿Estoy yendo contra mi propia elección de manifestar mi función original? Es decir, ¿me estoy traicionando a mí mismo? Sí, Me hago daño y entonces me hago daño y entonces la advertencia deja de hacerte daño. Es como si pusiera mi dedo y lo cortara con el cuchillo y dijera, ¿qué tanto? Son 10, primero lo corto un poco, primero lo corto, Celia, todo es, ¿qué tanto? 1, 2 menos, eran 10, ahora son 9. Sí, sí, pero cuando me doy cuenta de que tengo infinitos dedos, ¿cuántos puedo cortar? ya. Y de hecho cada vez sentiré algo supuestamente diferente. Un estado, pero en realidad será lo mismo, porque me corto el dedo. Y al final, lo sé, te diré, oye, idiota, mejor deja de existir que solo estar cortándonos. Ah, porque esto empieza a volverse aburrido. Empieza a volverse aburrido para ti. Y la idea es que justo en ese momento la elección consciente es, mi deseo es que no me aburra. Incluso entonces es mejor usar mis manos y mis dedos para explorar lo desconocido. Es mejor meter la mano en el espacio oscuro, aunque me corte los dedos, que no meterla ahí. Difícilmente me los cortarán,
ya que el espacio oscuro, que es desconocido para la limitación que yo he creado, en realidad es conocido por la propia fuente, y difícilmente él mismo se obligará a meter la mano donde él no está. Y de hecho, esa es la verdadera confianza. Esa es la otra parte, eso y la fe total en que yo mismo soy la fuente. Y cuando nos damos cuenta de que nosotros mismos somos la fuente, aquí como hicimos aquí el ejercicio para que puedan darse cuenta de sí mismos. ¿Cómo? Y entonces empezamos a entender que somos todo lo que existe, en diferentes aspectos, en diferentes modelos, en infinitas variaciones, en infinitas manifestaciones, pero nosotros somos todo lo que es. Y entonces, ya que yo soy todo lo que es, tengo la posibilidad de elegir experimentar las interacciones entre eso, todo lo que es, como un elemento de todo lo que es. Y la creencia de que si camino en la dirección de la fuente, que es hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, siempre hacia lo nuevo, lo desconocido y así sucesivamente, simplemente sabes y descubres en cada instante, en cada elemento y en cada momento que al final se te revelan cosas cada vez más hermosas y más hermosas. Y simplemente esa fe en algún momento se convierte en un principio que simplemente sigues, ni siquiera necesitas creer, simplemente lo haces y sucede. Eso debería hacerte sentir muy tranquilo. Pues sí, exactamente. Y esas son las llamadas emociones conscientes, porque tú conscientemente, si esto es como aprender a comer fresas, por ejemplo, comes la primera fresa y empiezas a hacer caras, esto está un poco ácido, un poco, pero dulce, tiene semillas. Sí, sí. Pero comemos una segunda vez, bueno, también tiene sus cosas buenas, comemos una tercera vez. Alguien nos da con azúcar. Por ejemplo, sí, sí, bueno, eso se pierde. Alguien nos lo ofrece con crema, o eso, y al final al final con helado o chocolate líquido, y al final batido, ¿verdad? Y todo eso con leche fresca y así sucesivamente. Y en algún momento empiezas a entender, oye, la fresa es algo muy rico, maravilloso, vamos a cambiar la fresa con el miedo de adentrarse en lo desconocido, primero entrando en lo desconocido, la incertidumbre de las interacciones entre uno mismo y el entorno, que nos da miedo. Por supuesto. Después diremos, oye, no es tan aterrador, vamos de nuevo. Luego diremos, oye, aquí también hay semillas, ¿verdad? Sí, sí, vamos, inténtalo de nuevo, pero alguien nos dirá, oye, mira, aquí también puedes ponerle azúcar, y tú le pones el azúcar. O esta interacción en realidad sabe bien. Bueno, ¿por qué no lo pruebas con crema, con chocolate líquido y empiezas a tomar decisiones? Las interacciones que tienes con el miedo de adentrarte en lo desconocido empiezan a ser cada vez más y más. Y en algún momento empiezas a disfrutar el hecho de adentrarte en lo desconocido y así llegamos a la situación de Bashar. Si deseamos algo, sucede de inmediato y se vuelve terriblemente aburrido. Pero si algo no nos sucede, todos vamos ahí para ver cuál es la razón por la que no sucede. Porque entonces eso es sumamente emocionante y posible, ya que es desconocido, ya que es desconocido, desconocido. Y así. De esta manera, si realizamos constantemente las elecciones de interacción entre el desconocimiento y el desconocimiento, entre el desconocimiento de quién soy y el desconocimiento del entorno, que son a nuestra imagen. Y de manera similar, en realidad nos realizamos a nosotros mismos. Realizamos el placer de interactuar con nosotros mismos. Sí, lo cual es otro significado como, ¿cómo llamarlo? No una consecuencia, no un estado adicional, no un extra, sino algo que viene con las elecciones conscientes de la existencia. Al final de cuentas, si aprendemos a hacernos amigos de lo desconocido, se convierte en un placer y a partir de ahí realmente solo existes. Es hermoso. Sí, o sea, la elección consciente como definición final, como resultado final, una definición que podemos darle. ¿Qué significa alcanzar el placer, buscar y adentrarnos en lo desconocido que somos?
Muchas gracias, por eso creo. Que es completamente mucha fuerza. Y eso, por eso, gracias también por el ejercicio, por la inmersión y por el recordatorio Y por el tema, y por el tema. también agradecemos tu próxima acción. ¿Cuánto te emociona? Ya,